Al hablar el tema acerca de la función que posee la historia para nosotros y nosotras, surge inmediatamente la pregunta: ¿para qué hacemos la historia? El hacer la historia ha tenido diversos usos y diversas formas de realizarla a lo largo del tiempo. Sus usos clásicos han girado en torno a la descripción de figuras políticas, grandes gestas, sistemas políticos, formas de vida de la élite, etc. Esta forma de concebir la historia no se caracterizaban precisamente por realizar un análisis profundo y sistemático de lo que se consideraba como el objeto de estudio. Y esto es, precisamente, debido a lo limitado del elemento a considerar bajo el enfoque tradicionalmente de la historia. Los enfoques positivistas impactaron en gran medida en las ciencias sociales, aplicando métodos rígidos hacia los enfoques para producir la historia, reduciéndola a una mera descripción de datos, a la búsqueda de objetividad del estudio y el apego exclusivo de las fuentes escritas de archivos institucionales, políticos, etc., terminando por influenciar ideológicamente el trabajo de investigaciones a través de lo que mostraban esas mismas fuentes. Es una paradoja, por tanto, que los autores más apegados hacia la tendencia positivista impulsen discursivamente un modelo de hacer la historia buscando la objetividad, separando el objeto de estudio de toda su realidad concreta a la cual está sujeto. La historia debe ser apolítica, dicen ellos. Sin embargo, la postura del apoliticismo también es una política, la política de la despolitización, muy afín con el discurso de la estructura política hegemónica por lo demás. En Chile, esas tendencias han estado representadas en la historiografía a través de historiadores como Alberto Edwards, Jaime Aguirre, Francisco Encina o el mismo Sergio Villalobos, por mencionar algunos casos. Con la llegada del neoliberalismo, el sistema educativo sufrió grandes consecuencias. Esta arista se sumó a tantas otras de la vida social de Chile que fueron víctimas de la mercantilización y la precarización en todo sentido, desde la base económica misma de la educación hasta la lógica de contenido de la enseñanza. Progresivamente, el sistema educativo comenzó a separarse de un pensamiento con mayor sentido social. Ya no se educaban y educan a buenos ciudadanos, sino que a buenos alumnos. El bienestar colectivo comenzó a girar a un bienestar individual. Lo anterior lo vemos reflejado en la aspiración del o la estudiante a obtener únicamente un buen resultado en sus calificaciones, sin muchas veces establecer un proceso de análisis de los contenidos entregados, con una clara carencia de un proceso reflexivo que permita finalmente aplicarlo a la realidad en la cual se inserta. De aquí se desprenden las lógicas competitivas a través de las calificaciones para la obtención de beneficios, la meritocracia como sistema de alcanzar logros personales, etc. En síntesis, vemos el modo en que opera el neoliberalismo en el sistema educativo. Todo lo mencionado anteriormente nos lleva al cuestionamiento finalmente del por qué realizar la historia, para qué y con qué fin. Es la labor del historiador la acumulación de investigaciones que entreguen un cierto estatus que permita la validación dentro de un segmento intelectual. Podemos medir nuestro nivel de calificación, de cualificación, como futuros historiadores e historiadoras únicamente en base a las calificaciones que recibimos. ¿Refleja un real aprendizaje esto? Si la historia analiza los diversos procesos sociales de la relación entre la humanidad y su entorno, ¿abogamos por una historia superficial y fragmentada o su explicación lo más amplia posible con diversas causales? Bajo la premisa de que la historia estudia las diversas dinámicas sociales que van surgiendo a lo largo del tiempo, desde su formación, su maduración, su desarrollo y sus transformaciones, se hace necesario replantear nuestras inquietudes a la hora de realizar nuestro quehacer. ¿Para qué el ejercicio de producir estudios entonces? Tenemos la tarea pendiente de aportar a las investigaciones con un fin colectivo, más allá de lo individual. Una de las características del actual modelo neoliberal es la de fragmentar los diversos aspectos que conforman nuestra sociedad, en la cual los elementos como la memoria histórica o la memoria colectiva se encuentran prácticamente ausentes.
Tenemos una tarea pendiente entonces, de rellenar los espacios vacíos que la estructura hegemónica intencionadamente nos aborda y que impiden el fortalecimiento de nuestra identidad propia. Por tanto, nuestro rol es el de cohesionar todas las causas que conforman nuestro presente contra la visión fragmentaria en las que Julio Pinto denominaría como la batalla de la memoria. La pregunta del porqué de la finalidad de la historia tiene hoy mayor vigencia que nunca y es el motivo por el cual se realiza la presente actividad. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Ahora va a empezar la exposición del coloquio. Más o menos estamos proyectados 1 hora, después viene una ronda de preguntas y luego hay un coffee afuera esperando. También está presente la librería Nuestra América, así que para que pasen a ver los libros y todo eso. Esa es la modalidad, así que espero que lo disfruten mucho. Le preguntaba el nombre de la persona que habló antes, a pesar que te había visto, pero te desconocí acá. Porque lo que tú dijiste es casi lo que habría que decir ahora. Por tanto, yo estaría de más, ¿no? Congratulaciones, porque realmente tocaste muy bien el problema y las posibles salidas. O sea que aquí ya hay un sentimiento, una percepción, un diagnóstico, una propuesta latentes que habría que desarrollar. Entonces yo voy a abundar simplemente sobre lo que tú ya planteaste antes que mí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y gracias por la invitación, por estar aquí de nuevo después de varios años. Porque creo que en el 2006 o el 2007 estuve por acá también. En una época que parece que la Escuela de Historia se estaba formando. Recién. Y en una época que los estudiantes me comunicaron sus angustias, porque no se sentían cómodos. No sé si ahora están cómodos o no, pero bueno. El tema que se nos propone es vasto, es muy profundo, es muy extenso y toca a la historia por todas partes. Compromete especialmente a la ciencia histórica. Entonces voy a tratar yo de decir algunas cosas al respecto, porque este es un tema con un seminario largo, no para una conferencia de 1 hora. ¿Ya? Pero voy a tocar algunos temas que me parecen a mí relevantes. Hace como 4 o 5 días atrás, yo no recuerdo exactamente el día, el Mercurio publicó los resultados de una encuesta que esta gran agencia ISIS hizo internacionalmente alrededor de 70-80 países. Y dentro de las preguntas o de las cuestiones que ellos querían averiguar en esta encuesta internacional estaba la de el grado de satisfacción o no de la población, de la sociedad con las instituciones propias del mercado libre. Como quien dice, en relación a los parámetros que definen el modelo neoliberal en el mundo hoy. Y producto de esta encuesta resultó que uno de los 2 países donde el rechazo ciudadano a las instituciones puras del mercado es más grande fue Chile, con cerca del 86% de rechazo a la institucionalidad de mercado que nos rige, y que nos rige desde el año 89-90, si es que no antes. Chile se destacó por eso, pese a que Chile es famoso, porque aquí existe un modelo neoliberal que ha sido, según la opinión unánime de las clasificadoras de riesgo, exitoso. Sin embargo, la población no siente que es exitoso. Y lo siente muy adentro. Muy adentro. Y esto no es nuevo, porque ya el año 1991, es decir, a un año de retornada, entre comillas, la democracia,
año 1 del gobierno de Patricio Aylwin, año 1 de La Alegría Ya Viene, y sigue Ya Viene. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, hizo también una encuesta en Chile con la mismísima pregunta: ¿qué grado de satisfacción tiene usted con el modelo político que heredamos de la dictadura? Incluyendo su apreciación de los políticos, del sistema político, de la Constitución, etc. Y ya ese año, el año 1, el 54% de los chilenos dijo: no estoy ni ahí con eso. El año 1, el 91. En los años posteriores, ese sentimiento de rechazo continuó creciendo. Yo le he seguido la vista porque me interesa mucho el tema, y posteriormente una gran cantidad de agencias que hacen encuestas y estudios estadísticos, AIMAR, por decir algo, la Universidad Católica y otros centros internacionales, han estado aplicando encuestas con esta preguntita que, con el correr del tiempo, la preguntita no la muestran. Y los resultados apenas se ponen en la última línea de la crónica correspondiente. Y yo le seguí la pista porque me interesa el tema. Partimos con un 54% de rechazo. Año 1, Patricio Aylwin, el mismo que le van a levantar una estatua, ya le levantaron una estatua por lo que hizo, ¿no? El 2002-2003 ya habíamos un 70% de rechazo. El 2016-2017, 95 y 98% de rechazo, según la agencia que uno considera. Este mismo programa de las Naciones Unidas ya el año 98, gobierno de Frei Ruiz-Tagle, hizo esta pregunta, pero también examinó otras variables y llegó a la siguiente conclusión: en Chile todas las variables, todos los parámetros que tienen que ver con la economía, no solo están bien, sino que están rozagantes, podríamos decir, están muy bien. Que el grado de actividad económica, porque ya no se habla de desarrollo de la producción, se habla del grado de actividad económica. No se mide la producción propiamente tal, sino la cantidad de transacciones comerciales. Fíjense la diferencia que hace, ¿no? Entonces, más importante que la producción física de materias primas, productos primarios, industriales, manufacturados, etc., se mide la actividad económica, es decir, eso incluye las transacciones comerciales, el endeudamiento. Entonces, ¿qué descubrió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? El año 96-98. Que todas las variables económicas medidas en estos términos eran altísimas. Chile ya era un modelo de economía neoliberal con caracteres desarrollistas. Porque siempre se pensó que la economía liberal no generaba desarrollo. Por eso la CEPAL se rebeló el año 48 contra Estados Unidos y abrió esta propuesta del nacional-desarrollismo contra el modelo liberal para reducir desarrollo. ¿Qué es lo que tomó Frei Montalva? ¿Qué es lo que tomó Allende Gómez como centro de su política económica? Porque se creía que el modelo liberal puro no generaba desarrollo, sino al revés, subdesarrollo. Pero el golpe de Estado en Chile, muy manipulado por Estados Unidos, este es un tremendo tema que no podemos desarrollar acá ahora. Estados Unidos necesitaba demostrarle al mundo que el Estado liberal era capaz de producir desarrollo. Porque por 1970 el único Estado liberal que había en el mundo era prácticamente Estados Unidos. Porque toda Europa era socialdemócrata. La Unión Soviética, bueno, era socialista, ¿no? El sudeste asiático estaba comenzando a hacer revoluciones industriales de desarrollo a partir del Estado, no del mercado. Después se pasaron al mercado. Y toda América Latina era populista. Entonces, en el año 70, el modelo liberal de Estado estaba reducido a Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos tenía que conseguir crear un Estado de laboratorio
liberal, perfecto, pero capaz de producir desarrollo. Y ese experimento fue Chile. Ese experimento fue Chile. Aquí hay que investigar mucho, bueno, yo he investigado bastante el tema, porque uno está acostumbrado a decir golpe de Estado, violación de derechos humanos, Pinochet el malo, ¿no es cierto?, Contreras el malo, Contreras, al que nos torturaba a todos. O sea, somos víctimas. Pero ¿cuál fue la estrategia profunda que generó un golpe como este, caso único casi en la historia de Chile, digamos en la historia mundial? Excepto tal vez Indonesia, con el Yakarta, famoso de Yakarta, muy similar, ¿no? Y el problema de fondo era ese. Había que demostrarle al mundo que el modelo neoliberal, liberal, pero ahora neoliberal, tenía salvación, podía generar desarrollo. Y ese experimento se hizo en Chile. Y eso era muy importante para el proyecto capitalista liberal de Estados Unidos. Era clave, era estratégico. Por eso que la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, intervinieron en Chile en la forma que lo hicieron. ¿Se fijan? Y le permitieron a Pinochet borrar totalmente la cultura nacional desarrollista y populista que había adquirido la política en Chile. O socialista también. No se trataba solo del partido. Yo me he leído casi todos los documentos desclasificados del Pentágono, de la CIA, que se han hecho en Estados Unidos después del presidente Clinton. Está muy preocupado de conseguir toda esa información. Y todo lo que he leído en estos documentos desclasificados, el Partido Comunista ni se menciona. No era para Estados Unidos, el Partido Comunista no era problema. Recordemos que el Partido Comunista estaba defendiendo la ley en esos años. Mucho después apareció con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero en esa época no. Era legalista, constitucionalista. Tampoco aparece menos todavía el MIR, al cual yo pertenecía. El MIR no le producía ni siquiera cosquillas a Estados Unidos. Y en estos documentos, ¿quién aparece como el gran peligro para esta gran potencia norteamericana? Allende. Allende. No porque fuera marxista, no porque fuera revolucionario, sino precisamente porque su modelo político consistía en producir desarrollo y una revolución socialista a partir del Estado liberal, respetando el Estado liberal. ¿Se fijan? Si el proyecto de Allende triunfaba, era obvio, iba a ser copiado rápidamente en América Latina por todas partes. Si el proyecto de Allende triunfaba, los socialdemócratas europeos, sobre todo en Italia y Francia, iban a adoptar también el mismo modelito. Si ganaba Allende, la mitad del mundo iba a adoptar el modelito. Por tanto, había que destruir a Allende y su modelito sí o sí. Y eso es lo más importante que el Partido Comunista o que el MIR. Total, la lucha de insurgencia, digamos, guerrillera del MIR, como estrategia, como táctica, ya había sido demostrada que perdía. Recordemos el Che Guevara, lo mataron en el 67. Ahí murió la vía guerrilla. Los montoneros, que eran mucho más importantes que mí, perdieron también. El lo mismo. Entonces no era problema de Estados Unidos, el problema era Allende. Sacar a Allende no era difícil, ustedes ven que con un par de rockets se acabó. El problema era sacar de la mente de los chilenos el modelo desarrollista populista que Allende había de alguna manera liderado. Eso explica por qué había que sacar de la mente de todos los chilenos esa cultura política. Entonces el golpe no era solo contra Allende. Repito, Allende era cuestión de una operación militar chancaca. Bastó un cohete y listo, se acabó. El problema es sacar de la mentalidad de los chilenos esa vieja cultura sindicalista, populista, etcétera, demócrata, en fin, que llevó a plantear las reformas profundas de Eduardo Frei Montalva y las reformas más profundas todavía que pensó Allende.
Por eso que el golpe no fue un golpe solo para la moneda. El golpe fue de Arica a Magallanes, pueblo por pueblo, sindicato por sindicato. Si ustedes siguen la investigación acerca de los centros de tortura, van a encontrar locales de tortura y asesinato de Arica a Magallanes, pueblo por pueblo. Entonces fue un golpe no solo dirigido contra la moneda, contra Allende, contra el marxismo, no. Fue dirigido contra una mentalidad política que en Chile se había desarrollado desde la época de Luis Nico Recabarren hasta Allende. Por eso que había que producir un impacto, que una periodista por ahí llamó shock treatment, un impacto que se había estudiado en los laboratorios de psicología de la CIA, que si usted tortura a alguien y lo tortura y lo tortura y lo tortura, lo convierte en un niño, lo deja convertido en un niño cuya vida depende del torturador, cuya esperanza depende del torturador. Cuando se llega a esas situaciones que uno pierde el pasado, borra el pasado y queda dependiente de la persona que te rige, esta persona puede meterte en la cabeza las ideas que necesita. Y eso fue lo que hicieron. Un shock treatment para todos los chilenos, pero para introducir un modelito nuevo, un modelito de mercado, un modelito puro. Como dice por ahí Max Weber, este gran sociólogo alemán, la violencia tiene la virtud de, si genera muerte, y eso se convierte en un sentimiento colectivo en un país, cuando uno siente que la muerte me rodea, me pongo serio. No hablo, no grito, me encierro, ando callado, miro, observo, no me arriesgo. Ese es exactamente el momento que necesita el tirano, el dictador, quienes sean, para introducir leyes nuevas. Las tiranías son ilegítimas por nacimiento, porque ejercen y estructuran un régimen por la violencia, por la muerte, por la tortura, etc., por la violación. Pero si esa tiranía logra crear un ambiente y mete leyes nuevas, la legislación ya es un descanso para todos. Esa es la vía que usan las tiranías para legitimarse. Una tiranía ilegítima por nacimiento, pero puede legitimarse tardíamente, como dicen los sociólogos, por varias vías. Y dictar ley, dictar constitución es una vía. Una de las vías. La otra vía es dividir el tiempo histórico, un antes y un después. Antes de nosotros, después de nosotros. Todo el antes es malo. Populismo, Allende, desquiciaron, dicen, ¿no? Los militares, desquiciaron la democracia en Chile. Malo. Después viene el orden, el desarrollo, nuevamente la ley. Es un mecanismo que usan todos los tiranos del mundo para intentar legitimarse tardíamente. Porque por su origen son ilegítimos todos esos regímenes. Bueno, eso pasó en Chile. Nos borraron, nos sacaron de la mente el populismo, el desarrollismo, el nacionalismo, la justicia social, los movimientos populares, el gremialismo, el sindicalismo, el comunismo, el marxismo. Nos borraron del mapa eso. ¿Quién hoy día se declara marxista en este país? Ni yo. Pero por razones distintas, no por miedo a la tortura que me hicieron en Villa Grimaldi. No. Es que nos borraron eso, ¿no? Nos borraron eso, ¿no? Quedaron algunas cosas que después por otro día podemos hablar. Y nos instalaron el modelito, ¿no? Pero para poder salvar el modelito que habían fraguado en la Universidad de Chicago y en la CIA, y en Mont Pelerin, donde estaban los filósofos, para salvarlo, porque hubo que salvarlo, este modelito pasó grandes penurias y casi lo iban a borrar del mapa entre 1983 y 1987. Entre el 83 y el 87 ustedes deben recordar
en Chile se desencadenaron 22 jornadas nacionales de protesta callejera contra la dictadura. Yo lo investigué y tengo un librito con toda esa cuestión. 22 jornadas nacionales de protesta callejera contra la dictadura. Perdimos el miedo. Salimos a la calle, dimos la cara, de frentón a los milicos con las caras tiznadas. Ahí murieron dos viejos jóvenes. Y eso fue muy importante, pero muy importante. ¿Por qué razón? Porque Pinochet se encontró con que su táctica original, tomar preso a un compañero, torturarlo, porque soltar el nombre del otro compañero y este otro, del otro, hasta que podíamos descuartizar una organización leninista. Así desmantelaron al MIR, al PC, y el PS se desmanteló solo, pero de todas maneras le aplicaron las mismas torturas, ¿no? Bueno, esa táctica que fue vencedora, Pinochet ganó esa pelea. Nos descuartizó a todas las organizaciones, digamos, antidictatoriales. Me consta. Cuando yo caí de eso en el mismo centro, yo lo caí de abajo hacia arriba. Fueron mis jefes los que cayeron y ahí me soltaron a mí. Significa que ya no había más para arriba ni para abajo. Y con el PC poco después pasó lo mismo. Y el PS fue, como digo, se fue descuartizando al paso de todo. Bueno, en ese contexto, uno diría, esta gente ganó lejos, impusieron su modelo tal cual. Pero esa derrota de Pinochet, su táctica de la tortura metida en Villa Grimaldi, en estas cárceles que tenían, ya no le funcionó. ¿Cómo iba a reprimir las masas callejeras en las jornadas nacionales de protesta? En las poblaciones, las trincheras que están, no en el centro de Santiago, en las poblaciones. El movimiento feminista de esa época, que salió a la calle a luchar por la vida, ¿no? Sebastián Acevedo, qué sé yo, donde practicaron el enfrentamiento a los milicos sin miedo alguno. ¿Qué hacía Pinochet frente a eso? La tortura no le servía. ¿Se fijan? No le sirvió. La única reacción eficiente a ese tipo de manifestación popular era la masacre callejera, tipo Santa María de Iquique. Pero no pudo hacerla porque Pinochet se desprestigió mundialmente entre el 76-77, cuando desmanteló al MIR y al Partido Comunista en base a pura tortura. Perdió la batalla política de los derechos humanos en los 70. Entonces en los 80 no podía agravar su situación masacrando masivamente a la gente en la calle. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Por eso el movimiento de protesta contra Pinochet continuó creciendo. A tal punto que hubo un atentado contra su vida, recordemos. Que falló, según Pinochet, porque la Virgen protegió a Pinochet. Según Pinochet. Y sí, durante la época de Allende había una organización que planteaba la lucha armada contra el capitalismo del MIR. Después del 86, 87 habían tres. El mismo MIR, segunda etapa, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, el Movimiento Juvenil Lautaro, que era una creación de los mismos cabros de la población. Es uno de los movimientos más interesantes que ha habido en Chile. Porque tanto el MIR como el Frente Patriótico bajaban de la teoría de Lenin, ¿me fijan? O de Trotsky, o de Fidel Castro. En cambio, el Frente Patriótico surgió de la misma rabia de los pateadores de piedra del 80. La fuerza de los 80. Es muy interesante ese movimiento porque es una cultura política que surge de las calles de Chile. No puedo detallar eso, pero es que es muy interesante, ¿no? Donde para ellos no solo era importante luchar contra el capitalismo a como diera lugar, sino que además era una liberación del sexo, de la mujer, del acto sexual. Una apreciación en el medio de la lucha, digamos, política, apreciación de la belleza del entorno. Bueno,
muy complejo. Quiero decir con eso que, pese a todo esto, la población se las arregló para salir a la calle y desafiar al modelo desde el 83 hasta el 87, llegando a ese nivel, ¿no? ¿Y por qué fue importante eso? No solo por el desarrollo de un movimiento que le perdió el miedo a los milicos, sino porque eso se difundió por el mundo. Ustedes saben que el mundo hoy día está dominado por el capital financiero, no por el capital industrial. Estamos viviendo una época post-industrial. Y el capital financiero lo que hace es girar en torno al mundo y ¡pum!, baja, se posa, invierte y desarrolla donde él estima que hay seguridad, donde no hay riesgo. Y si hay riesgo, ¡pum!, levanta el vuelo y se va. Entonces el capital financiero no se queda en un solo país porque es nacionalista, sino que invierte donde puede obtener ganancia, y quienes le ayudan a esa tarea son las clasificadoras de riesgo, que debiéramos conocerla porque nuestro país se rige por lo que ellas dicen hace tiempo, ¿no? Los Standard & Poor's, Moody's, Fitch and Ratings son las tres principales. Todos los países del mundo se rigen por las clasificaciones que estos países hacen del riesgo país para una inversión del capital financiero. Ellos evalúan y clasifican el Estado, la educación, la cultura, todo, ítem por ítem. Hay una verdadera dictadura, digamos, de las clasificadoras de riesgo sobre las políticas económicas, sociales, etcétera, etcétera, de cada país. Ustedes ven el Mercurio, verán todo el tiempo, están citando a estas, hay muchas más, pero estas son las tres más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando en los años 80 tuvimos 22 jornadas nacionales de protesta contra Pinochet que lo derrotaron políticamente, porque no pudo responder a eso? Que las clasificadoras de riesgo dijeron: no se puede invertir en Chile, es riesgoso. Chile bajo Pinochet es hoy ingobernable. De ahí surgió la categoría de la gobernabilidad. Si hay gobernabilidad, el capital financiero viene e invierte y desarrolla. Si no hay gobernabilidad, no llega, no invierte, no desarrolla, el país colapsa. Por eso el capital financiero no invirtió en Chile en los 80. Si ustedes revisan la inversión anual extranjera en Chile, es un periodo así, hay un abismo profundo. Los pocos fondos que llegaron no venían por el capital financiero privado, eran fondos políticos para sostener a Pinochet que no se hundiera. Por tanto, para el capitalismo internacional, ¿qué es lo que ocurrió por los años 80 y tanto? Hay que salvar el modelo, porque tiene un rol estratégico a nivel mundial. Hay que demostrar que el modelo neoliberal genera desarrollo. Hay que salvar ese modelo en Chile. ¿Quién está estorbando hoy al salvataje de este modelo? Pinochet. Porque está generando protestas que transforman el país en ingobernable. Y el capital financiero, repito, para invertir necesita gobernabilidad. Concepto fundamental que usaron los teóricos de la concertación en ese periodo. Por tanto, no llegaron. ¿Qué hizo Ronald Reagan entonces? Hay que seguirle la pista también a este caballero. Ronald Reagan, usted sabe, comenzó a aplaudir a Pinochet desde que lo conoció. Y se juntó con la Margaret Thatcher, y entre ambos aplaudieron y abrazaron a Pinochet, y Chile era un modelo. Pero cuando vieron las protestas y Chile fue ingobernable, dijeron: hay que sacar a Pinochet y salvar el modelo. Por eso Ronald Reagan, en la primera parte de su gobierno, aplaudió a Pinochet. La segunda parte se volvió en contra de Pinochet. Y comenzó a manipular todos los hilos que tiene Estados Unidos, ¿no? Pasando por sus acuerdos con los europeos, para sacar a Pinochet y salvar el modelo. Y para nosotros, claro, fantástico, se va Pinochet y la alegría ya viene, y Santiago, y le brincamos las calles porque ganamos el plebiscito. Y en estos días los ex miembros de la concertación han celebrado con, ¿no es cierto?, con bombos y platillos, ¿no? Ganamos el plebiscito gracias a la campaña televisiva del no.
nosotros promovimos la transición y ganamos el plebiscito, y por tanto, dennos alabanzas. Pero la verdad de la milanesa, como decía un obrero amigo mío, fue que el modelo corría riesgo con Pinochet. Reagan se movió para sacarlo y planificar una retirada y salvar el modelo, porque eso es lo que interesaba, no Pinochet, salvar el modelo. Y la única condición para salvar el modelo es que alguien lo administrara, porque la Constitución del 80 ya estaba escrita, alguien lo administrara para, lo que dije hace un rato, legitimarlo tardíamente. Legitimar tardíamente la ley ilegítima de Pinochet. ¿Quiénes hicieron esta legitimación tardía? Los viejos políticos del 60, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, que en los 60 eran todos socialistas. Socialistas comunitarios, la Democracia Cristiana, socialistas republicanos laicos, el Partido Radical, socialistas marxistas, Partido Socialista, Partido Comunista también. Y todos socialismos de Estado, no socialismo social, socialismo de Estado, ¿no? Desde el Parlamento. Pero para administrar el modelo tenían que convertirse al neoliberalismo, pues. Y eso es lo que hicieron. La transición consistió en que los viejos políticos socialistas se convirtieron en neoliberales para administrar el capital, digamos, el modelo neoliberal que dejó Pinochet, en la seguridad que si lo administraban ellos y lo legitimaban tardíamente, iba a llegar el capital financiero. Bajo esa promesa, eso me consta, yo viví todo este proceso, carne viva, yo no era de esta gente, pero estaba contrario de esta gente, pero lo viví porque trabajaba junto con ellos, en las ONG de ese tiempo. Corrieron, literalmente, a refundar los viejos partidos políticos para administrar el modelo que se lo iban a entregar en bandeja, ¿no es cierto? Y si ellos administraban eso de acuerdo a la Constitución del 80 con pequeños cambios cosméticos, entonces el capital financiero llegaba. Y si llegaba, había desarrollo. Eso fue la transición. Crudamente basado en la argumentación desclasificada de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado, etc. Y en las fuentes que están en la socialdemocracia europea, que participó también en este cuento. Y por eso, para redondear un poco esta idea, hace como 4 días atrás también, el que fue el todopoderoso ministro de Hacienda de Pinochet, Sergio de Castro, el jefe de los Chicago Boys, el que instaló el modelo neoliberal económico en Chile, lo entrevistó en Mercurio. ¿Y qué es lo que dijo claramente? Pueden leerlo ustedes, está todavía ahí. Dijo, lo que salvó al modelo en última instancia en Chile fue que Patricio Aylwin no solo reconoció el modelo, sino que lo validó y lo aplicó y lo salvó. Porque si se le hubiera ocurrido, dijo él, dejarla grande, es decir, rechazar el modelo, habría podido hacerlo. Y habría dejado la grande, dijo Sergio de Castro, en dos palabras de él. Por tanto, el modelo, si pasó el examen y siguió vigiendo hasta el siglo XXI, fue gracias a la decisión del gobierno de Aylwin con la concertación detrás. Por eso que, yo le dije, el año 91 se mide el grado de contento de los chilenos con el modelo y el 54% dijo nones. Y el 2001 recordemos una explosión de los estudiantes secundarios, mochilazo. 40.000 estudiantes en la calle en Santiago. Por eso el 2006, pingüinazo, 1.400.000 estudiantes en todo Chile en la calle contra el modelo. Por eso el 2011 los universitarios salen después que los secundarios, ¿no? Después que los secundarios. También salen a la calle y dan el bandazo ahí. Y después siguen
las asambleas territoriales, las asambleas provinciales, Magallanes, Aysén, Freirina, Calama, qué sé yo, Chiloé, etcétera, contra el modelo. Y por eso el año 2017, yo les dije, numerosas agencias de estudio que hacen encuestas de mercado, todas coincidieron, yo tengo los datos, el 97% de los chilenos, entre el 95 y el 98, 97% de los chilenos rechazan el modelo. Ese es mi punto clave. Clave, para empezar a entender el problema que acá se plantea, cuál es la función social de la historia. La preguntita hay que plantearla con ese trasfondo. Con ese trasfondo. Otro dato para completar ese trasfondo. La última elección presidencial la ganó por segunda vez don Sebastián Piñera. ¿No? De derecha. De derecha. Entonces aquí hay una anomalía. El 98% de la población rechaza el modelo, pero enseguida, como el 50%, elige un presidente de derecha. No solo eso. En 2006, yo si mal no recuerdo, gana Bachelet. En el 2010 gana Piñera. En 2014 gana Bachelet. En el 2000, ¿cuánto fue? 17, gana de nuevo Piñera. Miremoslo históricamente. Este es un círculo vicioso, este es un remolino vicioso. Estamos girando en círculo. Y tenemos 97% de rechazo según la encuesta que yo tengo ahí, o 87% según ISIS. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Hemos rematado en un círculo vicioso absurdo. Y no es que Piñera vaya a perfeccionar el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal chileno es de laboratorio. Es perfecto. Es más perfecto que el de Estados Unidos. Es un modelo. Por eso vino la inversión del capital extranjero, por eso hubo reactivación económica. Y por eso los países capitalistas internacionales dijeron, ¿no ves? Chile se está desarrollando y es un modelo neoliberal, por tanto, venga para acá e incorpórese a la OCDE, a la Organización de los Países Desarrollados Más Neoliberales del Mundo. Son 30, Chile es el número 30 y el último en la cola, pero no importa. Ahí estamos. Entonces con eso el mundo internacional, el capital internacional, ven Chile, gracias a Pinochet, bueno, neoliberal, se desarrolló y hoy día está entre los 30 países más desarrollados del mundo. La OCDE famosa. Ese es el premio que se obtuvo. Pero el 97% de los chilenos, no me gusta. No hay algo raro ahí. Hay que hacer un estudio profundo y un diagnóstico. ¿Cómo diablos? Si no nos gusta el modelo, tenemos ahí un circuito cerrado, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, donde ninguno rompe el modelo. Porque Bachelet intentó hacerlo en su segundo gobierno, pero todas sus reformas las hizo a medias. Todas sus reformas fueron de papel. Y lo único que quedó es la gratuidad de la educación, pero tan mal hecha, que la única víctima de la gratuidad es la educación pública. Cada día se invierte menos en la educación pública, cada día hay menos estudiantes en la educación pública, cada día yo veo, porque me invitan para allá y para acá los colegios, cómo están los colegios desguarnecidos y si ahora están recuperando matrículas gracias a los inmigrantes. La educación pública hoy día está especializada en haitianos, o colombianos, venezolanos. Ya no está tratando el problema de los chilenos pobres. No hay algo raro ahí. Hay una incongruencia, algo está fallando. La pregunta es, ¿cómo es que con un descontento de ese porte no hemos podido levantar un proyecto alternativo que exprese lo que queremos en el fondo y que seamos capaces de derrotar un modelo que no nos gusta? ¿Qué está fallando allí? Yo creo que es el tenor de la pregunta profunda que nos lleva a preguntarnos ¿qué podemos hacer los historiadores ante eso?
¿Qué podemos hacer los historiadores ante eso? A mí me ha tocado vivir en carne propia todo este proceso. Volví a Chile en el año 85, el año del terremoto, el año en que degollaron a los profesores del Colegio Latinoamericano, el año del descuartizamiento del resto del Partido Comunista, etcétera, año de terror. Y volvimos con mi compañera y mis hijos porque queríamos meternos de nuevo en la chuchoca, ¿no? Y fue una época terrible. Y nos incorporamos, no está de más el dato, ¿no? Tanto mi compañera como yo, a ONGs, organizaciones no gubernamentales. Lo que no quería decir privada tampoco. Entonces estas ONGs, que cuando yo llegué habían como 500 en Chile, funcionaban con la ayuda, la cooperación, la solidaridad extranjera financiada en dólares. Pero la tarea que teníamos en la ONG no era trabajar para el Estado, organizacional no gubernamental, sino para el pueblo y la sociedad civil. Yo por eso en los 85, 86, todos esos años, trabajé en la Vicaría Pastoral Obrera, trabajé con el GIA, Grupo de Investigaciones Agrarias, o el Canelo de Nos, también con campesinos, el JUNDEP, el CIDE, con jóvenes, el Instituto de la Mujer, La Morada, con mujeres. Y la ONG se caracterizó porque los intelectuales, los académicos que nos habían echado de las universidades, nos introdujimos en la ONG para trabajar directamente con el pueblo. Yo creo que es la época, para mí, más bonita de mi vida intelectual, porque había que producir conocimiento allí, como historiador, no solo en base a los documentos del Archivo Nacional, que nos enseñan todo a tirarnos de cabeza al archivo, como garantía de ser científico, ¿no? Pero recordemos que el Archivo Nacional tiene puros archivos del Estado. Es el Estado el que habla. En cambio, en la ONG nosotros nos metimos con la gente viva, goleando, ¿no? Y ahí descubrimos que más importante en ese momento que el archivo era la memoria social. Y aprendimos a trabajar con la memoria social, de obreros, de mujeres, de pobladores, de jóvenes, hasta de niños. Ahí surgió la historia de los niños. Entonces fueron años, yo trabajé ahí de 20 años, una ONG que trabajaba de esa manera. Nos dimos cuenta de lo que significa la pregunta que ustedes hacen, la función social de la ciencia, no solo de la historia. Porque trabajando con la gente viva, en función de su memoria, en talleres donde todos hablan, donde el documento es la persona que cuenta su historia personal, donde la metodología consiste en que todos van sistematizando esa historia personal dentro de las otras historias personales para tener una visión más global, donde la memoria se va convirtiendo lentamente en principios conceptuales o conclusiones conceptuales y teóricas para dirigir la acción, donde el conocimiento histórico no era solo para reproducir el pasado muerto, cumpliendo las leyes de la objetividad de las ciencias naturales, como quería Leopold von Ranke, sino al trabajar la memoria viva, convertíamos el pasado en proyectos de acción. Por tanto, historia no para la reconstrucción y recordamiento del pasado, sino historia para la acción y a través de trabajar para la acción, construcción de poder social, cultural. ¿Ya? Es allí donde aprendimos historia social. La historia social en Chile no nació porque empezamos a pelear con la escuela de los anales, que le faltó un poco y sacamos de ahí la conclusión, hay que hacer. No fue una cuestión interna de la historiografía. No fue una pelea entre historiadores.
Surgió desde la calle misma, porque allí nos dimos cuenta que la gente quería sistematizar, había que sistematizar la memoria. Porque la memoria tal como está en el pueblo está desordenada, es caótica. Entonces, lo primero que uno aprende, hay que sistematizar esa memoria, pero con los mismos actores. No es cuestión de método del historiador, con los mismos actores. Porque ellos pueden ser los historiadores de sí mismos. La historia comienza siendo, ¿verdad?, la disciplina que yo me aplico para construirme como sujeto social. Eso es lo que descubrimos ahí. La historia es una ciencia viva. Y no es solo individual de academia, del historiador, es de todos. Por eso el periodo de las ONG, que partió como el 80 en Chile y acabó, comenzó a eclipsarse y desaparecer como el 92, 93, después que llegó el capital financiero en Chile, después que el gobierno de la Concertación comenzó a cooptar todos los que trabajaban en las ONG para convertirlo en funcionarios de Estado, después que los mismos gobiernos de la Concertación decidieron cerrar las ONGs, y las cerraron. Porque dijeron, ¿para qué queremos ONG? ¿Para qué queremos la ayuda internacional que se canalizaba a través de la ONG? Sí, ahora está el Estado, ahora está la democracia. Sería una vergüenza para nosotros que las ollas comunes la financiaran agencia internacional. Y cerraron la ayuda internacional y cerraron las ollas comunes. Entonces fueron apagando, eliminando, exterminando esta simbiosis que se produjo entre los intelectuales de la ONG, que nos reconstruimos científicamente en conjunto con los pobladores, las mujeres, los niños, los jóvenes. Fue un periodo en que ayudamos a todos estos grupos a transformarse de víctimas en movimiento social. Todo ese trabajo de la ONG en los 80, había más de 500 en Chile, ¿no? No se conoce. No se conoce. Ahí aprendimos a redefinir nuestras disciplinas. Ahí aprendimos lo que era la historia oral, lo que eran los talleres de proyección para la acción de los pobladores, los campesinos, etc. Ahí descubrimos la historia de los niños, ahí descubrimos la historia de la mujer. Ahí descubrimos cómo convertir los recuerdos desagradables o las rabias en proyectos de acción. Y cómo construir proyectos técnicamente buenos, con capacidad de generar productos, y no solamente el discurso de puño en alto, que eso yo, que no sirve para nada. Bueno, ese trabajo lindo, yo tengo el mejor y el más alto recuerdo de mi vida de dos experiencias. Uno, cuando trabajé en la Escuela Consolidada de Wynn, que era una escuela que los profesores diseñaron experimentalmente con una propuesta de educación popular por los años 40 y que dio lugar a la formación de unas 15 o 20 colegios de ese tipo en calidad de experimentales. Yo ahí sentí lo que es ser pedagogo y volví a sentir de nuevo esa experiencia trabajando en las poblaciones con los obreros, con qué sé yo, en terreno mismo con ellos, para recordar juntos, para sistematizar juntos nuestros recuerdos, para convertir la memoria y la rabia en un proyecto, para realizar un proyecto eficientemente bien hecho. Bueno, pero las ONGs las fueron exterminando una por una tras otra. Hoy día con suerte subsisten 3 o 4. Cito por si acaso una que se llama ECO, Educación y Comunicaciones, que ayudó a fundar y que dirige hasta el día de hoy el historiador Mario Garcés, con el cual hemos trabajado muchísimo. Otra que se llama algo así como Cultura Popular, que dirige Verónica Salas. Trabajan 2 personas allí. Y ellos han reconstituido la historia de las mujeres en distintos ámbitos,
campesinas recolectoras de rosa mosqueta, recolectoras de champiñones, etcétera, en el sur, formación de sindicatos, pescadoras, loceras, etcétera. Pero son dos personas con un presupuesto miserable. Y Sur Profesional, donde yo trabajé, que era una enorme ONG antes, ahora es chiquitita y trabaja solo para el Estado, y se puso neoliberal, pero yo me salí antes. Porque... Bueno, digo eso porque desaparecieron las ONGs. Y ahí quedó clarito: la historia, la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología, supimos lo que era la función social de la ciencia. Lo que los grandes teóricos de los años 60 plantearon como un concepto abstracto: la responsabilidad social del intelectual. Recuerden que en los años 60 los intelectuales trabajaban para producir grandes teorías. Teoría del desarrollo, teoría de la dependencia, teoría de la clase, teoría de la revolución, teoría del Estado, pura teoría. Librescas. En los años 60 para nosotros teorizar era recitar autores. Muchos de nosotros andamos en el bolsillo con el librito de Mao, ¿no? Que era el más fácil de todo, y el del manifiesto en el otro lado, porque el Capitán nadie lo leía. Era muy largo, era muy difícil. Entonces, usábamos la ciencia que hacían otros en el hemisferio norte, la usábamos aprendiendo de memoria sus consignas, sus frases, sus citas. No sé, yo soy leninista, no, yo soy trotskista, yo soy maoísta, yo soy... ¿Me fijan? Entonces nos dividíamos por escuela, por ideología, y nos peleábamos en abstracto unos con otros. Pero en cambio, cuando trabajamos en la ONG con el pueblo mismo, pues de ahí surgió un pensamiento teórico que los mismos pobladores, campesinos, mujeres, construían en base a sus recuerdos. Y esa era una teoría, ¿se fijan?, orgánicamente arraigada en la memoria social y en la subjetividad de todo. Era otra teoría, la que surgía de la educación popular, de la historia oral, etc. Todas las variables y todos los métodos que surgieron ahí. Bueno, la pregunta es: ¿qué pasó con eso? 93, 94, 95, caput. Desapareció. Hoy día quedan 2 o 3, como digo, muy pequeñitas que no influyen. Justo cuando el pueblo tenía que pensar cómo dar cuenta de un modelo neoliberal que lo habían legitimado tardíamente por varias vías, que se le metió en la sangre a través de los malls y de la deuda y del consumo individual, hasta llegar al día de hoy, donde estamos importando 450.000 autos nuevos al año. Hasta las nanas tienen hoy día autos. No quiero decir con eso que es el colmo del colmo, sino que hasta ese nivel. Y tenemos el tema entonces de que la utilidad marginal del automóvil ha decrecido, porque si antes uno se demoraba, me pasó hoy día, ¿no?, 25 minutos en llegar de mi casa al aeropuerto, hoy día es 1 hora con suerte. Si no, son 2 horas. Y en Santiago rebajaron la velocidad máxima en las calles a 50 kilómetros por hora. O sea, la utilidad neta baja, pero seguimos comprando autos nuevos. Y los autos viejos se desvalorizan, en Iquique los botan. En las calles usted encuentra autos botados y que si quiere manejarlos lo maneja, ¿no? Pues está botado. Sale más a cuenta botarlo que venderlo. Somos un país consumista. Somos un país que tenemos una deuda por consumo, una mochila en la espalda enorme. Según estudios del Mercurio, porque yo leo el Mercurio todos los días, sin falta. Pero le creo al cuerpo P, no ni al A ni al C. Y al deporte tampoco, porque son los peladores nomás que no. El C no miente. Léanlo ustedes, no miente. Y ahí está toda la información económica que uno necesita.
¿Y qué ha dicho el Mercurio al respecto? Que Chile es un país que tiene la deuda por familia o por casa más alta de América Latina y del mundo. Los del quintil 1, que son los más pobres, tienen una deuda que equivale a 9 veces su ingreso anual. Deuda educacional, deuda por salud, deuda por la casa, deuda por el auto, deuda por el consumo corriente. La clase media tiene una deuda equivalente a 7 veces su ingreso anual. Vivimos para la deuda y la deuda nos corroe por dentro. Y por esa razón tenemos la tasa más alta de enfermedades depresivas en este país. Es el que más consume pildoristas para la sanación psicológica. Tenemos la tasa más alta de suicidio juvenil en América Latina y casi la más alta del mundo. Tenemos un malestar interior enorme, como descubrió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo justo el año 98 también. Estamos contentos con los parámetros económicos, pero por dentro estamos mal, psicológicamente mal. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que los estudiantes secundarios destruyen su propio colegio? Yo fui alumno del Liceo de Aplicación, a quien quiero mucho. Lo renovaron, lo reconstruyeron, lo dejaron precioso, pero fue vandalizado por los propios estudiantes estos últimos años, que le estén tirando encima a sus profesores. Que esos colegios emblemáticos, el Barros Arana, el de la Munática en Santiago y otros, están destruyendo los mismos alumnos. ¿Cómo se explica eso? No es llegar y decir, vándalos, como dice el presidente, ¿no? Que son delincuentes disfrazados de estudiantes. Eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Bueno, lo que necesitamos, por tanto, es convertir este descontento, que es enorme, y este malestar interior, que es enorme y gigantesco, en un proyecto alternativo. ¿Y por qué no lo hemos conseguido? Porque este proyecto tiene que ser distinto a los del pasado. Ya no basta con, Lenin, apliquemos lo que dijo Lenin en Chile, no. No basta con lo que dijo Trotsky en Rusia, o Mao Zedong, o Kim Il-sung en Corea. Antes vivíamos imitando, importando la ideología que necesitábamos. Hoy día necesitamos construir nuestra propia teoría, nuestra propia alternativa. Y se dan cosas ridículas como este circuito vicioso, Bachelet, Piñera, capaz que de nuevo elijamos a Bachelet. No me extrañaría, ¿no? O un sustituto parecido a ella. Bueno, es por todo esto que se requiere plantearse el tema que se ha planteado en esta universidad o en este departamento. Hay que construir la función social de la ciencia y en particular de la historia. Nuestro deber es responder a las necesidades de conocimiento y cultura que la sociedad civil y sobre todo el pueblo trabajador necesita tener para actuar. Necesitamos construir un proyecto nuevo. No podemos repetir la vieja monserga que no voy a entrar al Estado liberal, voy a aceptar la Constitución ilegítima y la voy a cambiar desde dentro. Eso hicieron los liberales en el siglo XIX para cambiar la Constitución del 33, no la cambiaron. Eso intentaron los radicales, después los liberales, tampoco. Los democráticos, menos. Los comunistas y socialistas que hicieron cambiar la Constitución del 25, no ni siquiera intentaron cambiarla. Ninguno de ellos se planteó dictar una nueva Constitución, recordemos eso. La aceptaron tal cual y la aplicaron. Yo tengo clarito aquí en mi cabeza cuando, después del tancazo del 29 de junio, indignados por lo que significó eso, salimos a la calle en masa
a desfilar, tuvimos un día entero desfilando frente a la Moneda, puño en alto, compañero presidente, te protegemos, el pueblo te protege, fíjense lo que significa eso. Y el segundo día de desfile, Allende apareció en los balcones de la Moneda y nosotros llenamos la Plaza Constitución y comenzamos a gritar, bueno, basta ya, ¿no?, de este modelito parlamentarista, legalista que no ha conducido a ninguna parte y nos están tirando ahora los milicos encima. Comenzamos a gritar, a cerrar el Congreso Nacional y a instalar la Asamblea Popular, el poder popular. Y Allende se asomó al balcón con sus micrófonos, su autovolante. No, yo no voy a cerrar el Congreso, no voy a instalar la Asamblea Popular, porque el gobierno del pueblo va a hacer la revolución respetando la ley, la Constitución ilegítima del 25. Y como 2 o 3 días después de eso mandó una carta a la asamblea que se hizo aquí en Concepción, la Asamblea Popular que se hizo en Concepción, con la misma idea, el Poder Popular manda, y le mandó una carta a los dirigentes del Partido Socialista, del MNIR, del MAP, etcétera, que habían organizado esto, y les trató, para hacer el cuento corto, contrarrevolucionario. Todo el que atente contra el proyecto del pueblo, que es legal, constitucional, son contrarrevolucionarios. Nosotros que gritábamos ahí en la Plaza Constitución a cerrar, nos sentimos profundamente frustrados. Y era nuestro presidente, nuestro líder. Es como si Lenin hubiera aparecido, ¿no es cierto?, en la revolución. Pare, compañeros, no es así como ustedes quieren. Nos sentimos profundamente frustrados y desconcertados. Entonces, a esa altura ya tenemos claro, la vía parlamentaria al desarrollo, la vía legalista al desarrollo de la revolución no funcionó, no tenía sentido, había que buscar otra. ¿Qué nos planteó la Concertación? La vía legal, constitucional al desarrollo, neoliberal. Y no nos gustó, pues. Llevamos 20 años peleando contra eso. Pero no hemos encontrado la alternativa. Cuando comenzamos a encontrar a los movimientos sociales, las ONG las cerraron. A los movimientos estudiantiles los tramitaron. Ni siquiera los invitaron a discutir la reforma educacional, ni a los profesores ni a los estudiantes. Los estudiantes marchaban y marchaban. Pero la reforma no la hicieron ellos, ni los profesores tampoco. ¿Qué hacer? That's the problem. La universidad nueva del siglo XXI en Chile no está respondiendo a las preguntas profundas del pueblo. Ni una. Yo los conozco prácticamente a todas, por un lado o por otro. A esta la conozco poco, pero por lo que me doy cuenta, no es distinto el problema a otras. Porque las universidades poco a poco en Chile se neoliberalizaron. Les enumero las características. 1, contrato. El 70-80% de los académicos tiene contrato precario. A honorarios, a contrata, a plazo, y se les puede echar en cualquier momento. En cualquier momento, sin ninguna posibilidad de defensa legal. Porque quien tiene un contrato a honorarios no tiene de dónde agarrar. Échenlo. Yo estuve haciendo clases cerca de 12 años en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 12 años. O 13 años fueron. Todos los años era un curso lectivo, el tope, 70 alumnos. Tenía las mejores calificaciones. Y el año pasado el decano dijo, tengo que ahorrar plata, corto todos los contratos a honorarios. Y me cortó el contrato y me dejó en la calle y no tuvo de dónde agarrarme. Los estudiantes reaccionaron, consiguieron que un semestre más diera el curso, pero después ya no pudieron. Y salimos más de 100 profesores de la Facultad de Derecho porque teníamos contratos becarios. Y en cualquier universidad estoy seguro que aquí pasa lo mismo.
El grueso, y a veces los mejores profesores tienen contratos precarios, los pueden votar cuando quieran, a pretexto de cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a hacer un profesor que no tiene estabilidad ocupacional? No puede tener un proyecto de investigación en largo plazo. No puede desarrollar un proyecto de investigación con el pueblo que es crítico, que es rebelde, que es peligroso, porque lo votan. Es peligroso. Mi curso en la Facultad de Derecho era absolutamente peligroso por el enfoque que tienen ahí, ¿no? Absolutamente tradicional. Con eso ustedes podrán darse cuenta, no se pueden formar equipos en la universidad que se comprometan en un trabajo para el pueblo o para la sociedad civil, tal como hicimos en la década del 80 con la ONG. ¿No? Empezando por ahí. Empezando por ahí. En segundo lugar, a uno si entra a la universidad y si tiene un contrato ya no a honorario, sino que, como se dice, estable, de planta, pues te evalúan todos los años. Tienes que entregar, ¿no es cierto?, un cartapacho con qué es lo que planifico para el año siguiente y después qué es lo que hice el año anterior. Y te clasifican. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces? Exactamente. Entonces tienes que ir entregando constantemente informes de lo que haces, te clasifican y de acuerdo a la clasificación te suben en la escala jerárquica o no. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Que todos están preocupados de su currículum. No me interesa el pueblo, allá sus preguntas. Tengo yo que desarrollar mi currículum de acuerdo a esta universidad para escalar las posiciones y mantenerme con pega. Eso impide que armemos equipos de trabajo solidarizando con el pueblo. Cada cuarta metido. Yo fui durante varios años el director del doctorado de Historia en la Universidad de Chile. Y pude ver cómo los profesores del doctorado, todos preocupados en su currículum, mintiendo en su currículum. Una miserable reseña publicada en tal revista, la exageraban así, ¿no? Enormemente para sacar puntaje y uno se da cuenta al tiro que están inflando su currículum. Entonces cada cual está preocupado de eso, más la jerarquía, porque hay que pasar de ayudante, profesor instructor, profesor asociado, profesor titular, y si lográis agarrar un premio, mejor todavía. ¿Qué significa eso? Que yo estoy preocupado de mi carrera y por tanto compito con el del lado, porque esto no me puede ganar. ¿Cómo compiten en las universidades los académicos? De todas las maneras imaginables. No solo mejorando la excelencia de la investigación, a veces lo menos, sino luchando de cualquier forma. De cualquier forma. Y eso está en todas las universidades. En tercer lugar, si tú publicas, por más que investigues y publiques, si no publicas en revista internacional indexada, ojalá extranjeras, no tienes puntaje, no te da puntaje para tu carrera. Entonces te exigen publicar en revistas indexadas internacionales, ojalá en inglés, ojalá en francés, ojalá en alemán, porque te da, por ejemplo, 10 puntos. Pero tú publicas un libro que alcanza las 20.000 ejemplares, que es un bestseller, ¿no? Un punto. Si es que ese problema de Thomas Moulin publicó un libro, ¿no es cierto?, sí, la anatomía de un mito, hace años atrás, ha vendido como 50.000 ejemplares. Es el libro de sociología más leído en Chile. Eso no le da ni un punto a su jerarquía. Yo mismo tengo, por ejemplo, el libro de los niños guachos, lleva como 30.000 ejemplares vendidos. Y me consta que leídos no me da ni un puntaje. O sea, yo intelectual, que tengo conciencia de mi responsabilidad social y publico para que el pueblo piense, eso no se considera, no tiene una ponderación académica. Al contrario, me la desaniman. ¿Se dan cuenta? Entonces, la universidad no está pensando Chile. Dígame, ¿qué universidad está pensando el tema, por ejemplo, ecológico? Privatización del agua, sequía en el norte,
destrucción de comunidades enteras porque se quedan sin agua. El río Copiapó se secó después de miles de años de recorrer. No hay. No hay. Si tú presentas un proyecto para investigar esos problemas, por decir a fondo, sí, no te lo evalúan positivamente. Yo presenté un proyecto tiempo atrás, un gran proyecto, para investigar cómo en Chile las decisiones políticas importantes no se toman necesariamente en el Congreso, se toman afuera del Congreso. En los restaurantes, por ejemplo, en Santiago del Borde Río, en un sector elegante, en los salones de las casas principales, en el extranjero, cuando se reúnen en asambleas especiales. O sea, las decisiones importantes no pasan necesariamente por el Congreso, que es público. Se toman sotto voce, como se dice, ¿no? Bajo cuerda. Entonces yo quería estudiar toda esa parte sombría del Estado, lo que los gringos llaman el crypto state, el Estado oculto. Y toda esa forma de asociar, por ejemplo, en Cachagua, cómo se reúnen los políticos de todo tipo, o en el lago Capurua, donde está el chalet de Bachelet también, entre otros. Bueno, quise estudiar eso porque es la parte sombría del Estado. Uno siempre piensa que el Estado siempre es público, transparente. Pamplina, hay una parte oculta, opaca, que no se ve. Y me lo rechazaron 2 veces. ¿Cuál fue la razón? Marxismo. Nunca jamás Marx, ninguno de los marxistas se le ocurrió estudiar eso, ¿no? Y otra cosa. Bueno, por eso es muy difícil. Yo diría, para ir terminando, veo que me alargué mucho, pero es que yo le dije, un tema gigantesco. ¿Por qué la historia está más llamada que otras a responder responsablemente a la demanda social por conocimiento para abrir nuevos rumbos, nuevos movimientos políticos, para construir nuevos poderes? Porque la historia, ustedes saben, lo dijo también María Rebeca, sí. Lo dijo también, porque la historia, dentro de todo y al final de cuentas, no es una ciencia objetiva, o objetivista, o positivista, como queramos llamarla. Muchos historiadores quisieran que fuera positivista. Por tanto, estudiemos el pasado, porque los hechos pasados, como están muertos, se han objetivado. Y un hecho muerto, una situación muerta, objetivada, petrificada, cosificada, yo la puedo estudiar objetivamente, como si fuera una piedra, igual que las ciencias naturales. Por eso dijeron, si la ciencia histórica es objetiva, es ciencia, al mismo nivel que las ciencias naturales. Si no es objetiva, no es ciencia. Y eso nos enseñaron a todos nosotros, y a mí también. ¿Qué profesores? Don Sergio, don Mario, don Néstor, don Eugenio, todos dones que yo los respeto muchísimo, grandes profesores, pero eran todos positivistas, todos discípulos de Leopold von Ranke. Solamente archivos, solo documentos, solamente el Estado. Pero, desgraciadamente, nuestros profesores, todos han seguido ese modelito, o la mayoría, por lo menos. Y nadie ha estudiado el otro modelito. De aquel filósofo e historiador alemán que justamente discutió con Leopold von Ranke y le criticó su positivismo en la misma época, 1890, 1900, que es Wilhelm Dilthey. ¿Qué planteó Dilthey en síntesis? Él dijo, no dijo exactamente, yo lo estoy resumiendo, ¿no? Él pensó, la historia no funciona en base a la relación sujeto-objeto, como hacen las ciencias naturales. Porque el hombre, la mujer, el niño, el ser humano, no es un objeto, es sujeto. Por tanto, la relación de conocimiento del historiador no es sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto. Entonces no caben metodologías positivistas. Lo que cabe entre un sujeto y otro es el diálogo.
conversemos, comuniquémonos, conversemos. Yo te entiendo porque tú tienes sentimientos y yo también tengo sentimientos. Tú tenés rabia con Pinochet, yo también tengo rabia con Pinochet. ¿No? Hagamos de nuestra rabia común, ¿no es cierto?, un objeto de estudio, si ustedes quieren, o un sujeto de estudio para actuar. Por eso Dilthey descubrió, más que el conocimiento objetivo, la palabrita comprensión. La historia no es el estudio objetivo del maestro aquí que está con este gorrito, no conoce esos lentes, ¿no? Y con una mirada sabia, así que conoce todas estas cosas, ¿no? Sino que es comprensión entre sujetos. Yo te estudio a ti en función de tus sentimientos, de tu rabia, de tu memoria, de lo que tú quieres hacer, tu proyecto de vida, tu afán de poder o lo que sea. Y dialoguemos porque somos iguales. Por eso Dilthey abrió una metodología distinta, basada en esta relación sujeto-sujeto. La comprensión, el diálogo, la oralidad, la entrevista, el taller, el grupo de discusión, la deliberación. Sin deliberación no hay soberanía. Para que una comunidad ejerza poder, primero tiene que deliberar. Si delibera, define sus problemas. Si estudia sus problemas, busca la solución. Si encuentra la solución y han deliberado, entonces ellos no piden a nadie que lo resuelva. Dictan un mandato, hágase esto. La soberanía actúa por mandato. Y el mandato se construye deliberando. En Chile hemos perdido esta capacidad de deliberar. Porque los políticos, en lugar de invitarnos a deliberar, nos dicen: yo le ofrezco esto, voten por mí. Es la política de la oferta, no es la política del mandato. Por eso se han preocupado de eliminar todas las instituciones donde nosotros como ciudadanos, como pueblo, deliberamos. Ustedes que son historiadores piensan, ¿por qué se eliminó el cabildo? Dentro de las grandes hazañas de don Diego Portales fue eliminar el cabildo. Y el cabildo era el órgano de la deliberación popular, el órgano de la soberanía popular. Eliminó el cabildo. Claro, pudo reemplazarlo por el municipio, pero ¿qué hizo Diego Portales y compañía? No dictaron ninguna ley orgánica de municipalidades, sino 25 años después, 24 años después, 1854. Durante todo ese periodo no hubo ni cabildo ni municipio, puro gobierno central. Mataron la institucionalidad que nos permitía deliberar. Eliminaron las asambleas provinciales. Nunca más en Chile hemos tenido ni cabildo, ni municipios deliberantes, ni asambleas provinciales. Nos quitaron todas las instituciones donde podíamos deliberar, es decir, aprender a ser soberanos. Por eso hace 2 siglos que no damos mandato a nuestros representantes. Ellos hacen lo que quieren. Son irresponsables, porque no dan cuenta a nadie de lo que hacen. Por eso la clase política civil es hoy día un estorbo. Así lo dicen todas las encuestas, ¿no? Desde el 85 al 97% no nos gustan los caballeros todos los políticos. Pero no hemos aprendido a cambio a ser soberanos. Eso es lo que no hemos aprendido. Eso es lo que tenemos que aprender. Y nadie nos va a enseñar hoy, ni en la universidad. Ya no hay ONG. Tal vez en los colegios, a ser soberanos. Lo que yo estoy observando el día de hoy, todo se alarga, perdón, pero es que una cosa lleva a la otra. Es que los colegios hoy día, secundarios, sí están comenzando a pensar por sí mismos. Y están organizando seminarios para discutir estos problemas que las universidades, esto que ustedes están haciendo aquí, es raro el día de hoy en las universidades chilenas. Pero es muy frecuente en los colegios secundarios. Por decir algo, la semana pasada estuve en un colegio en Quilicura, que tiene 5.000 alumnos, discutiendo temas como este. ¿Cómo educamos al ciudadano para ejercer política por sí mismo, no a través de los partidos ni de los políticos?
La próxima semana tengo 2 invitaciones, una para Coya, en la sexta región, ¿no? Un gran colegio que también tiene un congreso nacional, quieren discutir estas cosas. Y luego tengo una reunión con toda la agrupación de profesores de historia de la sexta región, para lo mismo, por contar lo que está próximo. Pero está comenzando esto. Entonces, es obvio que necesitamos pensar deliberando entre todos. No es cuestión de investigación personal, no es cuestión de carrera individual. Es cuestión de sumirse en las organizaciones ciudadanas, sean comunidades locales, asambleas territoriales, de lo que sea, para pensar juntos. Y ahí podemos aportar nuestra investigación, pero oyendo al mismo tiempo lo que la gente tiene que decir. Por todas partes hay una demanda por formación ciudadana hoy. El gobierno acogió la idea y presentó un proyecto de malla curricular para tercer y cuarto medio sobre formación ciudadana. A mí, por distintas razones, me invitaron al Consejo Nacional de Educación a evaluar ese proyecto y yo lo leí y es malo. Por no decir pésimo. No tienen idea de lo que significa ser ciudadano. Entre otras cosas, porque ustedes se fijan, ustedes son historiadores, no hay ningún libro de historia de la ciudadanía en Chile. Ni uno. 0. Y la historia de la ciudadanía es peor que la historia de la clase obrera, les puedo decir. Cómo ha sido abusada, destruida, destripada, engañada, burlada. Es terrible la historia de la ciudadanía en Chile, pensando que debería ser soberana. Bueno, no hay eso. Y por supuesto el proyecto del Ministerio de Educación fue rechazado por todos los, digamos, los consultores, entre los cuales estaba yo, porque tenía ese problema, ¿no? No tienen idea de lo que es ser ciudadano. La bibliografía que citaban era toda de los años 50 y 60. Pero no recogía la gran producción de los 80, 90 y el 2000. Bueno, por eso el historiador yo creo que está más cerca de ninguno de responder a esto. ¿Por qué razón? Porque el historiador estudia sujetos. Y no solo el sujeto individual, el sujeto colectivo. Y el sujeto en función de que habla. No es solo el sujeto que escucha y recibe instrucciones y lo quieren vanguardizar porque tú eres tonto, ¿no? Y yo soy sabio y te conduzco, somos vanguardia. La vieja izquierda jugó siempre a ser vanguardia. Y eso implicó siempre el pueblo tonto, no se sabe liberar por sí solo. Hay que conducirlo y llevarlo de la mano. Hoy día lo que se requiere, al contrario. Y la historia es la única ciencia capacitada para hacer eso bien. Pero tiene que revisar sus métodos. Pasar del archivito del Estado al gran archivo vivo de la memoria social. Y trabajar ahí dentro. Es increíble la capacidad que tiene la gente para pensar históricamente a partir de su realidad local, personal, familiar, etc. Y para terminar de una vez por todas. Y esto se expresa en el surgimiento de asambleas locales, asambleas ciudadanas, asambleas territoriales. Yo les podría hablar de un montón de asambleas de este tipo. Y ellas requieren apoyo, porque lo propio de la memoria y de la experiencia personal es que, como te dijera, está un poco encerrada en lo particular. Y para salir de lo particular a lo general, que es la esencia de la construcción de poder, necesitan un apoyo de conocimiento más amplio. Eso se lo puede entregar la ciencia. Por eso no logran salir del encierro. Ustedes ven que el AFP, por ejemplo. 400.000 personas salen de la calle, pero a la calle y punto. No están proponiendo una alternativa. Los estudiantes pueden seguir marchando por centenares y decenas de miles, pero ¿cuál es su alternativa? ¿Okay? Los que están aburridos de todo, ¿no es cierto?, vandalizan cuánta cosa pillan a su paso. Gran cantidad de jóvenes están en eso. Hasta ahí frente a la gratitud nacional sacaron un crucifijo, lo despedazaron, lo patearon, lo destruyeron entero. Tienen rabia contra todo.
Pero eso hay que explicarlo y reconducir esa rabia de una manera positiva. La tarea es muy grande, en resumen. Y es muy difícil realizarla bien porque el sistema universitario no nos ayuda para eso. Habría que reformar la universidad por dentro, pero ¿vale la pena? ¿No será mejor que salgamos nosotros a la calle, que nos metemos en las asambleas territoriales, en las comunidades locales, y ahí hagamos ciencia? En directo, en calientito, entre todos. Perder esta idea que la ciencia es exclusiva del académico individual que tiene tantos títulos y grados. Pero eso implica un compromiso personal, tal como lo tuvimos en los años 60, donde los cabros dejaban todo votado por la causa. Lo que decíamos entonces, el nivel de entrega. Yo hacía clases en el colegio San Ignacio del Bosque en esos años de los jesuitas, y decenas de alumnos dejaban todo votado, ¿no? Y se iban a vivir en las poblaciones para dar testimonio, como se decía en el lenguaje cristiano, testimonio del nivel de entrega al otro, al prójimo, al compañero, al trabajador. Entonces, no es solo, te fijas, de una reforma universitaria, es cuestión de una revolución por dentro de cada uno de nosotros. Pero ahí está la diferencia. La revolución que ahora estamos tratando de hacer empieza por dentro de cada uno. Y por tanto, meter la historia a mis propios problemas y sacarla ahí al ladito afuera en la calle donde sigue el problema. Y olvidémonos un poco de la universidad que está enferma, de un ataque de neoliberalismo tardío. Bueno, perdón, todo esto es muy largo, todo es muy profundo, todo es muy complicado. Me alargué un poco, lo siento mucho, pero hay mucho por hacer, así que muchas gracias por la atención.